Ustedes son muy importantes para mí. Y el tema que trataremos hoy es guerra espiritual. Para alcanzar la victoria en las luchas que tenemos que enfrentar en nuestra vida, debemos estar protegidos por el casco espiritual, como está especificado claramente en el libro de Efesios, porque muchas de estas luchas se generan en nuestra propia mente. El apóstol Juan conocía muy bien este tema, y es por esa razón que le escribe a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 10, versículos 5 y 6. Les escribe porque hay muchos creyentes que están pasando por opresión, a tal punto que son afectados aún por las noches, no pudiendo dormir, por esos pensamientos que están enfrentados entre sí, sin saber en muchas ocasiones qué decisión debemos tomar. Pero Dios nos ha dado armas. Repitiendo el pasaje mencionado en 2 de Corintios capítulo 10, versos 5 y 6, ahora vamos a leer cómo está escrito. Porque las armas, dice así la palabra, porque las armas de nuestra milicia, ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Carnal es todo aquello que procede basado en nuestro propio poder. Pero Pablo aclara que estas armas que Dios nos provee, pone a nuestra disposición estas armas que no son carnales, sino armas espirituales. Y en el verso siguiente, en el verso 5, dice que con ellas podemos derribar toda fortaleza que se interponga y nos lleva cautivos a una gran verdad, a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas fueron levantadas por el mismo enemigo, y si encontramos en dónde están, entonces estaremos en condiciones de destruirlas. Por ejemplo, esa fortaleza puede ser el miedo. Hay muchas personas que viven con miedo, y aunque esta persona se diga a sí mismo, no tendré miedo, sin embargo, no logran la victoria. Pero si descubrimos que en Cristo, en ese amor maravilloso de Cristo, Él nos da la fortaleza, entonces podemos destruirla echando fuera todo temor. Gloria, gloria a su nombre. Este pasaje dice que esta fortaleza está puesta para derribar todo lo que se levanta contra Dios, y consiste en usar este conocimiento que nos lleva cautivos todos los pensamientos que tenemos, los cambia y nos lleva a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, y reiterando lo dicho, las armas de Dios son poderosas para derribar fortalezas. Debemos tener en claro que estas fortalezas son pensamientos que el mismo diablo ha puesto en nuestra mente. El campo de batalla se lleva a cabo en nuestra propia cabeza. Por eso tenemos que tener bien en claro que Jesús está con nosotros, y esas fortalezas en el nombre de Jesucristo caerán por tierra. Cuando se arraiga esta verdad en nosotros, entonces estamos en condiciones de echar fuera todo pensamiento de depresión, todo pensamiento de inferioridad. Siempre se basa en un pensamiento que ha precedido a esa emoción que se concentra en nuestra propia cabeza. Pero en el nombre de Jesucristo podemos despojarnos de todas esas cosas. Es un proceso maravilloso
poder entender y practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, porque creer correctamente es la única forma segura que nos conduce a la victoria. Nuestro ser interior necesita restauración, como nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, verso 31, en el Sermón del Monte. Dice: no se preocupen diciendo, en nuestra mente surgen sentimientos preocupantes. Jesús por eso dice: no se preocupen diciendo. Son sentimientos que provienen de las mismas tinieblas y que nos hacen sentir muchas veces en una situación de desesperanza. Y entonces surge la pregunta: ¿dónde está la victoria abundante que Dios nos promete? Pero tenemos que avanzar en esta verdad de Dios para llegarnos así a dar cuenta que somos justos. Esto que venimos aprendiendo y insistiendo tanto en estos últimos meses acerca de que por el sacrificio de Cristo nosotros somos justos a los ojos de Dios, y entonces la presencia de Dios en nuestras vidas nos otorga la total y absoluta victoria. Por eso yo quiero orar por aquellos que se sienten de alguna manera en esta situación que afecta su vida espiritual. Querido Padre, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que tú estés obrando en este mismo momento, haciéndoles entender y luego creer en ese entendimiento de que Dios, Dios nos provee de armas tan poderosas que nadie puede resistir, e indudablemente toda fortaleza que se levante contra de nosotros caerá por tierra en el poderosísimo y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén.